Vamos a iniciar el podcast que se llama Abril y el regalo infantil. Cabe mencionar que en este caso Jess no puede estar, ya que en el mes anterior, en las últimas semanas, yo entré a trabajar y la verdad pues estaba un poquito más inestable, ya que estaba viendo si me iban a asignar guardias y también tenía otras cosas que hacer para organizarme con el tema de actividades de streams, videos y entre otras cosas que están surgiendo. Ya en el siguiente podcast la podremos ver. Eso es como una nota, ¿no? Pero vamos a iniciar, lo cual el tema trata, o realmente como su título dice, es referente al Día del Niño. Como saben, aquí en México y no sé en algunos otros países, el 30 de abril es el Día del Niño, el cual eh, por lo regular nos dan regalos, disfrutan algún tema, actividad con su familia, disfrutan algún momento y la verdad pues esos días se disfruta. Al siguiente día que es 1 de mayo se descansa y por ende si es un viernes también por la batalla de Puebla entre otras cosas aquí en México puede ser incluso casi media semana libre o en este caso hasta el día martes o miércoles que estarían regresando. En mis tiempos sí era así, actualmente sigue siendo así, pero no sé si actualmente en las escuelas públicas o privadas se sigan manejando igual. La verdad desconozco, hasta la fecha donde sé o a la fecha de grabación de este video, sí se hizo un puente, pero conforme pasa el tiempo pues esto puede cambiar. Fuera de eso, en mis tiempos yo creo que muchos a lo mejor noventeros o de una edad ya avanzada en donde alcanzaron a apreciar el tema del regalo. No era tanto un celular, no era tanto un tema de una tablet, algo hablando tecnológicamente. Era más un tema sobre regalos, hablando de muñecos, carritos, en este caso un balón o algún otro juguete que no estaba nada acercado a la tecnología como actualmente. En mi caso, la verdad, el día de niño, pues sí me llegan a regalar cosas. ¿Qué será? Me regalaban dulces, más que nada. Regalaban cosas como a veces dinero. También nos daban este ciertas cosas que a lo mejor por lo mucho se les hace un poquito obsceno o a lo mejor no tan, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo puedo llamar? No tan frívolo o no tan seco. Tiempos, incluso hasta íbamos a ferias de juegos mecánicos. En ese entonces era divertido, era Six Flags, cuando antes apenas se estaba construyendo. Habían otros lugares en donde pues habían ese tipo de juegos. Me refiero a eso porque por lo regular también había momentos en que se tomaban puentes y salíamos de vacaciones y de viaje. Uno de ellos era en su momento Cuernavaca, aquí en México. Es un lugar donde pues igual es caluroso y en esos tiempos pues mi papá trabajaba en un lugar de departamentos y en esos departamentos mientras los seguía remodelando había una alberca y cuando él terminaba digamos que de trabajar, porque fue una persona independiente, nos íbamos a un parque acuático, lo cual eran toboganes, albercas, ciertos lugares de atracción en donde pues era subirte y pasarla, ¿no? Pasarla bien. Y algo que también agradezco yo como alguien noventero o alguien ya grande es no necesitamos celulares. Sí, de repente utilizamos cámaras fotográficas, la cual eran para momentos de historias de la vida.
No es como actualidad, en donde antes de aventarte el tobogán te sacas una foto, después de un tobogán te sacas una foto, grabas a alguien, lo estás acosando, no lo estás acosando. O sea, realmente eh, en mis tiempos la infancia se vivía como tal, como esa etapa en donde dominaba la inocencia, en el sentido en que no estábamos preocupados por nada ni por nadie. Era el momento de que te subías, te divertías, y te caías era otra cosa. Y la verdad, pues, eran esos momentos en que una vez que terminaba todo eso, quedabas agotadísimo. Y me acuerdo que también yo de regreso a la ciudad, pues quedábamos, podía ser a veces quemados o a veces demasiado cansados que llegábamos a dormir para el tema del siguiente día que era ir a clases, ¿no? Yo, como lo comentaba a lo mejor algunos podcasts o la gente que me conoce, es que yo no era chico de buenas calificaciones. Yo ahora sí que pensaba o de plano pues ya una que otra cosa sí se me daba y me iba bien. Pero eso es lo que yo también amaba. Ese momento en donde la infancia era como tal diversión, inocencia, y la parte en donde ibas a divertirte, a veces también te caías, te pegabas, cositas que sí a veces hacían enojar a nuestros padres, sí a veces hacían, en este caso, dar una alegría, en este caso a veces también las actividades que a lo mejor hacíamos era simplemente pasarla bien. No era tanto un tema de no tengo tiempo, bueno, en mi caso no, no sé a lo mejor los demás, o un tema más de laboral, porque cabe mencionar que mi difunto padre fue independiente y él se daba a veces los tiempos o aprovechaba cuando estaba trabajando en darnos unos paseos. Y la verdad, pues ese era como que siempre la finalidad de cuando siempre salíamos el día del niño. También cuando había momentos en que no salíamos o había momentos en que pues igual estaba demasiado ocupado o realmente las cosas como son, no había dinero, pues íbamos a parques en donde habían columpios, resbaladillas, esos de pasamanos, sub y baja, entre otros, y realmente ahí la pasábamos. Ahí pasamos, digamos que el día, disfrutábamos, teníamos también otra vez el lunch, luego también pues a veces en mi madre o mi tía pues tenían esa parte de el chisme y todo, pero nosotros aprovechábamos y hay momentos en que también jugamos fútbol. Ahora sí que es un fin de actividades también, pues se conocía gente, a veces íbamos a ciertos lugares. Era algo para mí que realmente vale oro y la verdad creo que hasta ahorita en estos tiempos me he dado cuenta de que porque tuve una muy buena infancia. Creo que siempre he dicho que hay momentos en que no deben de ser olvidados, hay momentos en que la vida te las da y no te das cuenta que son cosas que a lo mejor ya nunca se van a repetir. Y justo pasó eso. ¿Por qué? Y no tanto por el tema de ir a un parque, el tema de irme a lo mejor a un parque acuático, porque lo puedo hacer, o sea, no hay tema, no hay problema, ¿no? Creo que afortunadamente pues sí, hay tiempo o a veces hay momentos, pero a lo mejor yo hubiera sido padre y ver a lo mejor a mis hijos a los parques y todo, pues ya no se va a poder. Tristemente vamos a hablar también algo muy crudo y a lo mejor algunos no me van a dejar mentir. En el país
en donde yo vivo actualmente, no sé en los demás, cada vez la vida es más cara. Tristemente tenemos una presidenta mediocre, en donde las estupideces que han pasado en México, tristemente uno de ellos es en las pirámides. No hay como que ese reforzamiento de, ok, me hago cargo, ok, vamos a ver qué se puede hacer o algo por el estilo. Simplemente son esa parte de soluciones tan patéticas que hasta yo a veces cuestiono si tiene como tal una maestría o doctorado, que para mí no es cierto. Realmente creo que eso a veces se los inventan para quedar bien ante el pueblo, entre comillas. Pero bueno, la verdad, pues sí, algo que yo sí temería, siendo padre en ese entonces, es la seguridad. Yo sé que en ciertos lugares es más seguro, en otros no, como se llega a hacer, ¿no? Pero ya últimamente, hasta en el lugar más seguro, te puede pasar algo o le puede pasar algo a tus hijos. Que afortunadamente, pues sí, también he visto a mis compañeros de trabajo, a la gente que realmente estoy en comunicación, que pues van con sus hijos y están bien. Pero igual no me gustaría estar arriesgándome a veces a que vaya a pasar algo. Que es como, digo, es como un Caro Cruz, Águila Sol, tirar dados para ver si pasa algo, ¿no? Pero, obviamente, si la situación mejora y también, obviamente, se encuentra una buena pareja en donde me sienta apoyado, se sienta como que esa función, ¿no? Porque también está. Antes, cabe mencionar que estaban dominando el tema de los feministas, ese movimiento y todo, pero ya están habiendo ese levantamiento de voz en donde ya están parando todo eso, ¿no? Y esto que tiene que ver con lo día del niño es sencillo. La educación de las niñas va a empezar a cambiar otra vez. Y con esto la verdad pues va a haber como un cambio no drástico, sino va a ser poco a poco en donde ya esto se va a empezar a acabar. ¿Por qué? Porque ya muchas mujeres no están de acuerdo. He visto incluso videos en donde ya hay más gente que está luchando en contra de eso, en donde pues realmente el tema de la feminidad se desvió, en donde ya hay más mujeres masculinas que feminidad, todo esto ya está empezando a ver esa parte. Y esto obviamente también en los niños, más bien en las niñas y niños, pues va a empezar a afectar. Y realmente van a vivir un momento de confusión, ya que tristemente eh, los padres le compran a los niños, y no me dejan mentir, celulares, lo cual los niños pues como no son supervisados porque a veces la mamá o el papá están ocupados o están haciendo cosas ahí que pues como adulto dices, híjoles, porque tuviste hijos, o están ahí montándose o algo por el estilo que los mantenga fuera de línea con sus hijos. Realmente lo hacen o compran los dispositivos para que no los molesten. O sea, no quieren vivir esa parte de ser padres y tomar la experiencia de que pues tenemos que hacer esto, sí o sí lo tengo que hacer realmente. Mi generación y 5 años atrás, en este caso que son de 40, 39, un poquito más, son de la generación de que está dañada. Realmente vivieron una etapa en donde pues igual era un tema de la pobreza, un tema de que yo pedía algo y no me lo daban porque no había dinero, por esto, el otro, entonces crecieron traumados, crecieron con ese trauma en donde una no tienen o no tenían en ese momento ni para un lápiz, entonces quieren que sus hijos vivan con cosas que ellos no pudieron tener. Que realmente a lo mejor, pues sí, entiendo que quieras ser mejor que tus padres. Creo que he visto a grandes influencers como
Escamilla, como algunos otros, en donde sí explican eso, ¿no? Y es válido. Pero hay cosas que a lo mejor por no dar, o a lo mejor dar lo que no te dieron, evitas otras cosas que realmente tienes que darlo. ¿Para qué? Para que tu hijo, una, sea un hombre de bien o una mujer de bien. Dos, que la vida a lo mejor, aunque sea muy difícil, pues ellos puedan seguirse superando. O sea, no se recaigan, no caigan en malos, en malas situaciones que de plano pues diga, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Yo sé que la vida es difícil, que va a pasar por estos momentos, pero como todo adulto a veces ciertos problemas los hacemos grandes y al final solamente son problemas que hablando, dialogando, entre otras cosas, se pueden resolver y no llegando a más. Por eso para mí es importante el tema de la niñez. Es un tema muy importante, es un tema en donde habla sobre el futuro. Si realmente tuviste lo que necesitas y tuviste el mejor de los casos, ¿no? Unos padres responsables, vas a tener una buena adolescencia y una buena madurez. ¿Por qué? En la adolescencia, pues, hombres como, pues, y niños como niñas, se desatan, a veces ya andan ahí buscando, están en su época de apareamiento, están en su época de celo, y realmente, pues, hay que hacerles entender de que una, eh, está bien, pero pues contrólate o si no, pues protégete, porque realmente entre más cuidas, más escapa. Y esto, en mis tiempos, le pasó a muchas y a muchos. Cuando algunos terminaron, hoy estaban en los últimos semestres del bachiller, ya habían con su pancita, ya estaban preocupándose por el trabajo, ya estaban viendo qué hacer. Entonces, pues es importante, sí, a lo mejor tener tu época, pero saber que te puedes cuidar y puedes evitar algo que a lo mejor te podrías arrepentir de tu vida. Que también cabe mencionar de que algunos sí estaban como que preparados y decididos a tomar ese camino y realmente a lo mejor querían tener ya ser abuelos jóvenes y realmente pues formar una gran familia, ¿no? Y también es válido. Pero obviamente con el tema del consentimiento y las situaciones no di, ¿sabes qué? La vida es difícil y bueno, vas a tener que enfrentarte a muchas cosas. Que afortunadamente pues en la mayoría de los casos, no todos, el padre y la madre salen a apoyar. Son temas que a veces como niños la verdad no nos dicen. Eh, yo creo que en podcast anteriores lo hemos platicado en donde actualmente los niños están pensando en cómo funar a alguien tristemente. O realmente se expresan en redes sociales hasta de lo que uno se va a morir. Y realmente pues no debería estar pasando eso. Deberían de estar viviendo, a mi punto de vista, a mi perspectiva, deberían de estar viviendo, deberían de estar eh, disfrutando esa etapa en donde salen, se divierten. Lo, sí, lo más importante es que ellos sepan y entiendan que toda etapa es importante para que ellos tengan una buena madurez y con esto no hagan algo que perjudique su salud, no perjudique incluso su paz mental en ese entonces o su lado en donde físicamente se empiecen a deteriorar. Hablamos de las cosas ilegales, cosas que realmente pues ellos no deberían estar pensando en eso, sino simplemente es centrarse. Como digo anteriormente, pues es un tema más de educación y eso pues es como tirar dados, es como un cara cruz, es como tirar una moneda. A veces la vida es difícil y a veces la vida es cierta manera pues
lo tienes todo, ¿no? No sé si les ha pasado, bueno, actualmente la desconozco, pero creo que en su momento yo cuando fui niño decía que era rico. A lo mejor lo decía inconscientemente, ¿no? Pero me di cuenta de algo y ya en su momento cuando estaba en bachiller. Es que una de mis amigas, bueno, en ese entonces que eran más amigas, ahora sí que mi mamá y la señora o su amiga se llevaban muy bien. Entonces, era como que esa parte en donde tenía mamá, pero no tenía papá. Y realmente mi papá pues siempre le gustaba mucho ayudar a la gente, siempre les daba ride, siempre tenía como que esa amabilidad, ¿no? Y cuando lo pensaba y decía, no, es que yo sí fui rico. Porque tener un papá, tener una mamá, tener una abuelita, en esos tiempos era creo que lo mejor que me había pasado. Obviamente sin darme cuenta. Obviamente pues yo viviendo mi parte en donde pues quería jugar, no quería hacer tarea. Pero no quiero saber el trauma que pasó en ese entonces mi amiga por no tener papá. Por no tener a alguien que la protegiera. A mí en su momento me decían que le diera cosas, que le regalara. Y yo era muy como que amistoso, muy... Era como mi punto padre, pero también cabe mencionar que la vida siempre da vueltas, ¿no? A veces uno piensa que cuando eres generoso, la vida también tiene que ser recíproca. ¿Por qué? Porque también vas a esperar que te den algo. Y al final no te dan nada o a veces te tratan mal. Y ese es un hecho que tristemente a mí no se me enseñó. Son cosas que digo, lo hubiera aprendido desde antes y otra cosa hubiera sido, pero a lo mejor el tema de la vivencia no me lo permitía. Yo era, creo que era muy feliz en ese entonces. Sí, de repente pues sí me daban en los noventas, era las tranquisas y todo, los cinturonazos, pero al final yo creo que gracias a eso soy un hombre de bien, soy un hombre que la verdad tiene sus cosas, tiene también en este caso una buena vida y me refiero a buena vida en que pues tengo salud y no estoy en una situación como la gente de la calle y la verdad pues he salido adelante. Sí, obviamente pues con temas que habían cosas como que exageradas, tuve que tomar ahí tuve que estar con un profesional para digamos que arreglar todo eso. Y la verdad digo, si tienen que tomar un psicólogo, que actualmente es lo más saludable y ahorita lo más como que fuerte o lo más conocido porque antes en mis tiempos no había eso, era como que pues ya te arreglas solo, ¿no? Y todo es mental. Pero actualmente pues ya se ha descubrido que pues sí o sí lo necesitas para salir adelante por la situación de pandemia, por la situación de a veces padres igual traumados, entonces es importante. Entonces yo siento que a veces eh, no tenemos esa valoración con lo que tenemos. Tristemente también la gente que es niño actualmente vive en una vida que es un caos. De fortuna y a veces desfortuna. Algunos les toca, otros no les toca. Y de cierta manera pues igual. El bullying siempre ha existido. Hablamos de ese tema, ¿no? El bullying como tal en mis tiempos era casi casi vas a ver, lo arreglamos en el recreo y eran los guamazos o en la salida. Actualmente ya el bullying trasciende hasta las redes sociales. Y eso es para mí lo como que más triste.
No sé por qué y no me explico. Bueno, sí, sí sé por qué, ¿no? Pero, para decirlo de forma, simple, ¿qué carajos hace un niño con un celular? Yo sé que están en la moda, que realmente como tal el celular es una herramienta que al final se transformó en este, un móvil de videojuegos para ver videos, o sea, un centro de entretenimiento. Yo lo sé y estoy consciente que pues a veces te aburres y necesitas a veces un ratito al Free Fire, al Warzone, entre otros juegos, ¿no? Que han salido. Pero luego digo a veces, no sé cómo carajos tienen como que esa osadía de estar grabando cosas que ni al caso, o incluso grabas grabaciones y humillaciones, ¿no? Que digamos que ese es el lado malo de la situación de los niños, que la verdad necesitan ser un dispositivo para poder sobrevivir y vivir. Ya que pues, sí, tristemente estamos en una vida de supervivencia, en donde si no estás a la moda, eres un don nadie, si no estás a la moda, obviamente siendo niño y adulto, es otra cosa, en adulto pues ya creo que eso es independiente, cada quien hace lo que quiera, pero de niño pues sí, algunos buscan esa validación en donde decir, ¿sabes qué? Tú tienes celular, yo también. Somos los mejores, ¿no? Quiero también tu validación para que tú me hables y todo, ¿no? Porque los niños actualmente pues sí buscan esa aceptación, buscan esa atención, ¿no? Porque a veces también los padres están acostumbrados a darle o demasiada atención o no les dan nada de atención. Como les digo, están acá en el cuarto encerrados mientras el niño les dejan la consola o el celular y realmente salen nada más a comer y a cenar y ya se ven un ratito listo. Pero pues ahora sí que tristemente curioso es que a veces los padres piensan que dándole todo va a sacar dieces, ¿no? Cuando realmente el niño como tal no tiene esa mentalidad de adulto, no tiene esa mentalidad de decir, ah, mira, si me da esto, lo tengo que valorar y tengo que ser el mejor porque no a todos les dan, no, hay que, o sea, ahí también es lo que yo a veces peleaba, porque decía, a ver, en las relaciones, el tema de amistades, cuando hay una comunicación, cuando hay un cambio de palabras, cuando hay esa parte, ¿qué va a pasar? Las cosas van a suceder mejor. Van a suceder de una forma en donde, si tú crees, un ejemplo, ¿no? O sea, uno como a lo mejor un padre dice, es que le compré esto para que le saque dieces. Pero en su mentalidad o su mente estresada, en donde pues igual tiene traumas, dice, ah, es que lo veo jugando todo el día. Y entonces esa parte es donde, ¿para qué se lo compras? Entonces, o sea, luego, y sí, me pasaba a mí, ¿eh? O sea, y creo que le pasaba a la mayoría de la gente. Llega un momento en que a veces los padres, por tanto trauma, no saben qué hacer. Y bueno, es normal, ¿no? O sea, creo que cuando eh, una pareja se avienta a ese mundo desconocido, pues no sabe porque tampoco les dan manuales. Se pueden basar en lo que le dijeron sus papás, pero no sabe absolutamente nada de la vida. Hablando en el tema de familia. Y a veces a lo mejor ellos buscan una cosa, buscan otra, pero no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el trabajo a veces los consume, el estrés también los consume. Toda esa parte pues es difícil. Pero también el otro lado es algo que aprendí incluso a partir de ciertos primos logramos entender, o ciertas personas logramos entender, es que
si tú no estás bien? ¿Cómo carajos tu hijo va a estar mejor que tú? Y les digo, a veces pensamos que la vida es difícil, que la vida no se puede, pero también algo que no entiendo es cómo carajos a veces a alguien se le ocurre tener hijos y los abandone. No sé por qué o se pone bien agresivo, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor es un tema más disfuncional, es un tema más de pareja, pero algo que está pasando actualmente en estos tiempos, a la fecha de grabación de este podcast, es elige bien tu pareja, comuníquense y de ahí empiezan como que esa educación. ¿Por qué? Porque si una de esas el hombre está muy caliente y dice es que está re buena, es que me encanta y todo, y quiero un mundo, o sea, hace un mundo en la cabeza, pues ¿qué crees? A lo mejor ella solamente está buscándote para el rato o simplemente quiere tener una vida emocional. Obviamente recordemos que las mujeres son emocionales. Quiere tener una vida emocional en donde hasta incluso su vida esté en riesgo, ¿no? Y le genere mucha adrenalina, le genere algo que le haga sentir vivo. Que obviamente pues no es necesario, pero en esos tiempos ya es como un requisito. Ya hay más mujeres que se avientan a lo que van. Me refiero a de que pues igual dicen, no, pues la aceptan la calentura. Tienen un hijo y las dejan. Y ya están buscando padres, padrastros o alguna pareja que les ayude con su becerro, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que antes, incluso lo platican muchos influencers, y es correcto, aunque mucho les duela, mucho les arda, es algo que se ha dejado de ver. Antes la mujer tenía como que era más selectiva para elegir a su pareja. Decir, ah, mira, con este sí me quedo porque pues el futuro va a depender, o la selección que va a tener va a depender mucho de mi futuro. Va a depender mucho de los hijos, la familia, incluso los padres. Ahora no es como que, ah, pues momento de calentura. Hay ciertas mujeres que tristemente que siguen obsesionados, y a lo mejor lo entiendo, por el hombre que los dejó. ¿Por qué? Porque es alguien que a lo mejor piensan que es como la superheroína que las va a cambiar y van a ser mejores hombres, mejores padres, pero ahora sí que la gente no cambia ni aunque tenga muchos hijos, ni aunque esté a punto de ahora sí que a punto de terminar su vida, ¿no? Para mí yo creo que la parte importante es esa. Y esto ahora sí que sí tiene que ver mucho con el tema infantil o tema del niño, porque de ahí depende todo tu vivencia y tu vida. Si tienes un buen padre, buenos padres, que hay muy pocos casos ya, pues vas a tener una buena vida. ¿Por qué? Porque te van a estar educando, enseñando, guiándote. Y saben que el tema de estar educando es constante. No es de un día para otro, no es que sabes que llamarte, no. Ese tipo de familia pues, es la que siempre es la más funcional. Pero luego a veces pues somos en algunos casos tan protectores o son tan protectores que no permiten que sus hijos o sus crías, como le quieran llamar, no vivan la vida. Afortunadamente, igual yo digo, yo en mi situación, yo pude tener una muy buena vida, ¿no? Y me la han echado en cara de que yo en el bachiller hacía muchas cosas que pues hasta lo que no.
Y yo decía, no, pues sí. O sea, sí lo llegué a hacer y todo. Pero le decía, afortunadamente ustedes estaban ahí para detenerme y protegerme y enseñarme. Que en situaciones ya cuando eres muy adulto, lo único que te puede detener, y es muy a la mala, es obviamente una correccional, hablando de prisión, cárcel, o incluso pues la de división o el desvivirte, ¿no? Que obviamente pues lo que quiere el padre es eso. Y digo, también he leído, en este caso, comentarios en su momento de redes sociales o sacan historias en donde, pues si no, en el rancho o en ciertos lugares de campo, siempre el hijo se quejaba de que es que no me dabas esto, no me dabas el otro. Llegaba la mamá y le decía, es que si te doy esto no vas a ser independiente, si te doy el otro no vas a poder crecer, no siempre vas a tener. Y a diferencia de a lo mejor de su vecino, de que a su vecino le daban todo, y le dice, mira, ve, o sea, ¿dónde está? Está ahí está presentando un cargo, está sin trabajo, no tiene ni para mantenerse y está desgastando a su mamá. Eh, y es cierto porque eh, anécdota rápida, mi primo pues embarazó a su novia a muy temprana edad, a los 16. Y de cierta manera pues a partir de esa edad, 17, 16, pues sí, más o menos, empezó a trabajar. O sea, realmente ya no pudo vivir la etapa en donde una pues estudia, o sea, como que le da y empieza a dar más sentido a su vida. Porque seamos honestos, nadie en esa edad, o muy pocos, o excepciones, sabe lo que quiere. O sea, realmente nunca pensó mi primo que a una edad muy temprana, por andar de calentrieto, iba a ser papá. Iba a tener una responsabilidad tan grande que realmente la estaba evadiendo. Pero realmente también digo, no es su culpa, es culpa de sus padres, en este caso su madre. Pero al final son cosas que uno tiene que aprender. Que obviamente pues sí me gustaría compartirlo con a veces gente cercana, gente mi alrededor, pero bueno, aquí por lo menos en México, no sé en otros lugares, somos muy tercos. Hasta que no aprendemos en sangre ajena, no vamos a tener esa parte de vivencia o no vamos a comprender. Y decir, ¿sabes qué? Por este camino no. Simplemente esperamos a que sucedan las cosas para así arrepentirnos e intentar cambiar para que podamos seguir adelante. Pero pues ya el daño está hecho. Y también es algo que yo he platicado de que creo que en mi caso, en familia, no les enseñaron a nadie. Yo tuve que aprender la mala a realmente a vivir y aceptar las consecuencias de nuestros actos. Creemos que a veces la vida es bondadosa, lo cual no es así. Que aunque realmente uno se esté empezando a redimir o empiezas a cambiar, pero la vida a veces te va a cobrar. Tristemente son cosas a lo mejor muy triviales o realmente son golpes muy duros. Por eso digo que es como me fui al tema de algo triste, ¿no? Entonces para mí siento que el Día de Niño es muy importante. Ahora sí que el regalo infantil depende mucho. Vamos también a tocar ese punto. Hola, Coba, ¿cómo andas? Una, cierta manera un regalo no es, o sea, no tiene que estar relacionado con un tema monetario. Tiene que ser un tema más de corazón, un tema más en donde su etapa lo pueda disfrutar. Un ejemplo, en mis tiempos yo no pude tener el tema de a lo mejor un coche de control remoto
pero muy pocos sí. Y en ese entonces pues ya dices, bueno, pues ni modo, y es cuando uno entiende. Y ahí del otro lado, en donde pues les dan regalos control remoto. En ese entonces era muy caro, o esas pistolas de de dardos así de como de foam y esos materiales en donde pues en esos tiempos era muy caro de hacer. Y la verdad pues mucha gente igual disfrutaba. Y era, creo que también era la parte más, más esencial. El que una vez que recibías tu regalo, salías y lo disfrutabas. Salías y te divertías con ellos. Algo como que muy infantil, algo muy inocente, por así decirlo. Pero realmente llenaban esas experiencias. Y gracias a ello, pues, uno entiende que no todo lo material tiene que ser caro para que te diviertas o para que disfrutes la vida. Que actualmente, pues, la gente o los padres el día de hoy tienden a regalar cosas demasiadas caras. No he visto mucho, como para no mentir, o sea, no he visto como tal gente, que obviamente sí me he enterado, pero yo no lo he vivido o no he estado cerca de esa situación, solamente de uno, en que incluso están dispuestos a regalar un iPhone solamente para complacer a su hijo. Y esto, ya sería muy extremo. Entonces, cuando empezamos con esa parte, cuando se empieza a tratar de esa forma, ¿qué espera el niño? Porque es un tema más de inocencia y realmente infantil. Es que el siguiente día del niño, o su cumpleaños, o realmente algo que llega a pasar, un evento de que pues, le toca regalo, va a esperar otro iPhone o algo mejor. Y llega un momento en que un padre a veces no te lo va a poder dar, entonces ya va a empezar como que ese resentimiento dependiendo del niño, en donde pues ya no lo quieren, ya no lo valoran, empiezan a hacer berrinches que por lo regular o el 99% de las situaciones que son niños berrinchudos, son niños que pues, realmente están acostumbrados a los lujos. Cierta manera, eso es como algo en donde igual, padres traumados, como se comentó hace unos momentos, y les quieren dar lo que ellos nunca les dieron o que soñaban con darle, con tener ese lujo, y quieren que sus hijos no pierdan esa experiencia que a ellos les faltó. Que realmente para mí, pues a lo mejor es un tema más, igual, mi punto de vista, como un tema de psicología o pues, realmente, en pocas palabras, de terapia. ¿Por qué? Porque algo estás haciendo mal o algo ya está funcionando mal en ti. No me refiero a que esté loquito, sino me refiero al tema de que está reviviendo sus traumas. Igual como Koba, pues su regalo es su furro luchador acá mexicano que le gusta. Y bueno, pues ya lo va a sentir de hacer el niño al pobre Koba. Está bien. Me da gusto que a Koba pues ya le espere su furro. Pero sigamos en el tema. Para mí, a lo mejor también un lujo que sí pude tener, que actualmente pues me dedico a esto, es el lujo de la tecnología. Yo en su momento tuve, como tal no me lo regalaron, pero este también el tema de los videojuegos, ¿no? Antes también los videojuegos eran muy simples. La simplicidad, o más bien el significado de principio y fin. Un ejemplo, jugar Marvel contra Capcom, jugar Street Fighter, jugar Mario Bros, jugar algo que no tienes que estar como que conectado a internet y estar como que sacando al logro. Simplemente te sentabas, jugabas y hasta donde llegabas, hasta ahí quedaba. Y realmente a veces la pasabas con tus primos, a veces la pasabas solo, a veces
tenías como que esa parte de llegó la reta, o en este caso llegó la parte de vamos al patio a jugar con el balón y reta de dos, ¿no? Y así andabas. Esa parte para mí pues era, yo creo que un mayor lujo, porque pude vivir la experiencia de tecnológica y la experiencia también de salir. Y de cierta manera pues es algo que a lo mejor pues me ayudó mucho a definirme de los dos lados. Ahorita como yo estoy grande pues sí es un tema más de dedicarme a hacer esto porque realmente me gusta. Y también el tema de que bueno, o sea, yo tuve mi vivencia en el bachiller, en este caso con Alep, pues sí hice cosas que pues a lo mejor ya muchos no harían. Una, pues porque a lo mejor puede que te grabe, ¿no? En su momento yo estaba viendo a alguien o una persona que estaba teniendo, digamos que su discusión o también tipo podcast, en donde decía es algo, y es algo muy cierto, ¿no? Actualmente ya no quiere salir a un antro, en un bar, a un lugar, digamos que público, porque en esos momentos de que quieres ligar a alguien, en esos momentos en donde quieres pasarla bien o realmente pues pase algo, ya están tristemente los streamers grabando o haciendo el streaming, válgame la redundancia, o ya está la gente grabando o intentando arruinar la vivencia, ¿no? Y esto obviamente en muchos videos ha pasado de que hay gente que por hacer bromas hacen que otras personas la pasen mal. Que realmente no debería de ser así. Luego pues igual esto pues es un factor de consecuencia, ya que a veces esos mismos streamers salen golpeados o realmente incluso hasta mayor salen con demandas. Pero eh, regresando al punto, es lo que platicaba el chico de que pues ya no puedes salir porque una te graban, dos hacen stream o realmente pues ya se están evidenciando. Que a veces pues cierta manera es un punto en contra y a la vez un punto a favor. ¿Por qué? Porque también eso evitas que a lo mejor pues haya un percance o si llega a haber ese percance tienes la grabación o tienes el streaming para ir con las autoridades y detengan a esa persona. Y con esto evitar en un futuro de que vuelva a pasar o realmente se pueda meter hasta contigo o tu familia. Y también es en contra porque o sea, a lo mejor tú tratas de algo natural, algo que a lo mejor las feministas no entienden en este entonces, en este podcast, en esta grabación, que realmente pues ciertas miradas son naturales. Ahora sí que pasa hombre como mujer de que si te gusta alguien la vas a mirar, si te gusta alguien lo vas a mirar, es normal, es algo natural. Ahora sí que venimos también del reino animal. Ya para cualquier cosa pues sí se toma como acoso o bullying, ¿no? Y afortunadamente pues se está viendo esa parte ya en donde en, por lo menos aquí en México está empezando a haber un cambio. Que obviamente pues las autoridades están teniendo esa resistencia. Están resistiendo porque no quieren que ese cambio porque de ahí pueden cobrar más o pueden seguir facturando. Que sí hay cosas que se tienen que hacer y yo estoy de acuerdo. Pero luego a veces la gente abusa. Y ya se están dando como que a conocer toda esa parte. Y digamos que siento que tarde o temprano va a haber ese final feliz en donde ya nuevamente empieza a ser como algo más equilibrado. Si lo ponemos en este punto infantil, en un punto de adolescencia, algo que es triste, algo que es a lo mejor difícil es que, vuelvo a decir, ya está grabado, pero ahí la diferencia es que la ignorancia es, o más bien, la inocencia es la que no te permite ver más allá. Por eso a veces incluso hay gente traumada, hay gente que a veces ni quiere salir y que pues tristemente
tienen que recurrir a un terapeuta, tienen que tomar terapia. Insisto, en mis tiempos no era así. Era más ese tema de vivir la vida. El dispositivo a lo mucho era para marcarte, enviar mensajitos y ya. Y presumir que tienes un Sony Ericsson de los actuales en donde tu pantallita se ve mejor, en donde este jueguito lo puedes correr en tu celular. En mis tiempos también yo estuve con el tema de las cartas de Yu-Gi-Oh! Y les digo, no era un tema de tecnología, no era el 100% tecnología. Yo cada jueves que salía de la escuela, había un mercado y ahí de repente llegaba unos amigos y nos íbamos a jugar Yu-Gi-Oh! De repente el don del puesto nos prestaba cajitas para jugar. Ya andábamos todos jugando. Obviamente pues a él le funcionaba porque traía más gente. Y esa gente pues quería obviamente pues comprar cartas para competir, etcétera, etcétera. Entonces era ganar, ganar. Pero la vida a veces es simplemente, ¿cómo se dice? Simplemente encontrar ese lugar en donde tienes que ser, en donde estés cómodo, ¿no? Por eso a veces mucha gente ya no tiene ese sentido o ya no está, o sigue buscando ese sentido de pertenencia o la vida siente que no vale nada. Antes, incluso siendo niño, salías a fiestas, salías a convivir. Entonces ya encontrabas esa parte en donde pues buscabas o conocías a la gente y hacer amigos o de plano pues ya pelearte con alguien y ese tipo de cosas era lo que más funcionaba o lo más funcional en esos tiempos. Antes no había celulares ni computadoras, sí había, pero no era como algo demasiado lujoso. Era un lujo que muy pocos se daban esa esa capacidad para adquirir. Y realmente ir a la biblioteca, estar buscando el libro o a veces con los mismos libros buscar, era en ese entonces el pan de cada día. El estar viendo, el estar checando, etcétera, etcétera. Que en cierta manera también estaba algunos que eran como que más consentidos porque les hacían las cosas. Yo de cierta manera pues yo estaba entre 50 y 50 porque hay cosas que yo las podía hacer y hay cosas que yo me las hacían porque ya eran 11 de la noche y ya no terminábamos y ya mis papás ya estaban más que cansados, ya nada más casi casi veían y decían 14, 13 ya para que nos fuéramos a dormir. Porque pues su streamer o podcast, o sea yo era de los que decían, ¿qué crees? La cartulina, la famosa cartulina. ¿O qué crees? La tarea. Y no la hice, ya de repente pues sí me regañaban. Y realmente pues igual, son cosas que yo pasé por esa parte infantil. Y bueno, hay cosas que sí sigo repitiendo, pero pues no es un tema más que me llegara a afectar en la vida. Honestamente, son cosas que fueron como que mitigándose. Tomando agua. Fueron eliminándose, mitigándose porque ya tenía yo una necesidad. Y realmente si no hacía las cosas o no entregaba, pues era, o sea, ponía a riesgo mi trabajo incluso. Entonces esas cosas para mí se van yendo. Sí, obviamente pues tienes tus momentos en donde sí te dan como que problemas, pero ya te vas como que disciplinando más. Afortunadamente pues yo tuve familia, en este caso mi difunto padre, en donde era, yo creo que él exageraba, pero era muy trabajador. Y gracias a eso pues sí llegó a tener lujos. Que la verdad pues también digo, o sea, ¿para qué vas a tener tanto? Si al final no lo vas a disfrutar, al final vas a estar en un lugar de 4x4 acostado y luchando por tu vida. Y obviamente pues igual nosotros como hijos, como predecesores o bien sucesores,
tenemos que aprender eso. Pero bueno, creo que me desvié un poquito del tema. Espero que les haya gustado el podcast. Para finalizar, algo que puedo con esto concluir. Yo sé que a veces las etapas del niño son muy bonitas, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no te puedas consentir. Si ves algo que en su momento, algo retro, que te puedes dar ese lujo, cómpratelo. Date un momento de decir, ¿sabes qué? Esto yo lo quería hace tiempo. Yo quería, no sé, un Game Boy. Yo quería una autopista de Hot Wheels. Yo quería un carrito de Hot Wheels. Y la pregunta es, ¿y por qué no? Puedes comprarlo, a lo mejor no creo que lo juegues. O bueno, quién sabe, dependiendo de la persona. También es válido, no está mal. De como que tener ese momento de paz. Y hay dos, ¿no? O juegas o lo coleccionas y lo tienes ahí como que, híjoles, esto siempre lo quise, ¿no? Que igual, insisto, no está mal porque pues no siempre tuvimos ese alcance de obtener algo que queríamos en la infancia porque nuestros padres ya estaban con cargas o ya estaban con deudas de la escuela, de entre otras cosas, terapias o algún tema de rehabilitación, o un tema más a lo mejor de hipoteca porque nos íbamos a cambiar de casa o algo por el estilo. También es válido y también es lo que a veces también debemos de entender. Que algo también tristemente que a la generación de actual no les están enseñando, piensan que lo tienen que tener todo. Pero bueno, esto es para finalizar. Espero que les haya gustado el podcast. Es un podcast que realmente pues me tomó tiempo. Como les comentaba al principio, pues tuve que organizarme. Ya que como entré a trabajar, pues sí tengo que ver guardias, tengo que ver ciertas cosas. Y a lo mejor no quedar mal. Ya en su momento pues continuaremos con el de mayo. Sé que estamos ahorita al 3 de mayo. Que la idea era hacerlo este entre el sábado y el viernes, pero el viernes me tocó trabajar y el sábado pues tuve que ir a un tema médico. Pero bueno, sin más que decir, cuídense, pasen un excelente día, espero que se hayan divertido a los niños, espero que no escuchen este podcast porque es también enfocado más al podcast de los adultos y espero que les haya hecho como que tener esa nostalgia y se hayan identificado con algo por lo menos. Cuídense, pasen bonita noche, que descanse. Bye bye.